Buenos días, qué bueno que nos acompañas, nos da mucho gusto. Te pedimos que no le cambies, vamos a tener un tema interesante el día de hoy. Yo creo que tú y yo hemos estado pensando en este tiempo, probablemente estas cosas se han salido de control, lo sabrá el Señor. Y yo quiero que tú y yo analicemos este salmo, el salmo número 11, y nos demos cuenta que Dios tiene el control de todas las cosas. Ahí en tu casa te invito a inclinar tu rostro, cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de revisar tu palabra, de analizarla. Señor, permite que sea de gran consuelo para nuestras vidas. Lo necesitamos urgentemente. Padre, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y te damos gracias. Amén. Parece ser que ya íbamos saliendo de la pandemia y las noticias que nos llegan es que esto se ha puesto peor todavía. Las variantes del virus, las mutaciones que ha tenido, parece ser que son cepas mucho más virulentas, más agresivas que las que teníamos. Y solemos hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Habrá control de parte de Dios? ¿Esto lo sorprendió también a Dios? Y déjame decirte algo que no es cierto. Dios no está sorprendido de esto. Dios tiene absolutamente todo bajo su control. Y esto es altamente satisfactorio para nosotros como cristianos. Y quiero revisar un poco de la historia de Israel. Quiero decirte que David también tuvo esa sensación, ¿verdad?, de estar de alguna manera quizá desprotegido de parte de Dios. Eran tiempos en los cuales el joven David había ya derrotado al gigante Goliat y había regresado entonces al palacio donde Saúl lo había llamado. Y dice la palabra de Dios en estos versículos de 1 Samuel que vamos a leer del capítulo 18 en adelante, que David fungía ahí como músico de Saúl. Así es de que cuando estaba en tiempos de paz, ¿verdad?, que no había guerra, entonces David tocaba el arpa, ¿verdad? Era un músico hábil, aparte de ser un buen pastor y un buen guerrero, como ya lo había demostrado. Y cuando salían a la guerra, entonces David, dice la palabra de Dios, que triunfaba sobre sus enemigos. Y esto de alguna manera empezó a ganarse el corazón del pueblo, porque David no solamente había matado al gigante Goliat, sino que también estaba demostrando ser un buen estratega, un gran guerrero, y todos los soldados de alguna manera empezaron a admirar a David. Y todos amaban a David. La palabra de Dios dice en los primeros versículos de estos capítulos, que las mujeres salían de las ciudades aclamando a David, diciendo, Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000, ¿verdad? Entonces era un alboroto tremendo entre el pueblo de Israel, este nuevo guerrero que era usado por parte de Dios. Y esto obviamente a Saúl no le gustó, le incomodó. Y fíjate nada más lo que pasó. Saúl empezó a tener envidia por lo que pasaba con David y empezó a tener celos por él y empezó a odiarlo, ¿sí?, como nos vamos a dar cuenta. Entonces, cuando un corazón empieza a tener celo y empieza a odiar, como nos vamos a dar cuenta en esa historia, deja las puertas abiertas para que el enemigo haga cosas más graves todavía. Dios había apartado el corazón de Saúl y entonces quedaba expuesto para cualquier posesión demoníaca. Y muchas ocasiones pensamos que las posesiones demoníacas solamente vienen por la brujería, la hechicería, cosas así de ese tipo. Pero he visto varios casos en los cuales los cristianos han llegado a ser poseídos por un tremendo odio que ha dejado abierta la puerta de su corazón y el diablo hace estragos en sus vidas. Así es de que esto es una lección también de ese tipo para nosotros. El título de mi lección es Dios está en control de todo. Sí. Y precisamente la historia que vamos a relatar se da precisamente en ese tiempo. Este salmo, el salmo número 11,
se produce en este tiempo. Puede reflejar un episodio de la persecución en la vida de David, como está en 1 Samuel capítulo 18, vamos a tomar 18, 10 y 12. Dice: al día siguiente el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano, ¿te puedes imaginar eso? Y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, él estaba blandiendo su lanza por el palacio, como dice estos versículos. Imagínate nada más la imagen. Yo te invito a que tú, con la mente, puedas hacer un video, ahí en tu mente, de cómo estaban estas situaciones. Por un lado, todo el pueblo estaba contento con David, estaba exaltando de alguna manera su sencillez, su fidelidad también al rey, y celebraban los triunfos que Dios traía al pueblo de parte de David. Eso a Saúl no le gustó. Y imagínate el hombre más alto de Israel, ¿sí?, blandiendo una lanza, ¿verdad?, con el demonio adentro, ¿verdad?, paseándose por el palacio, ¿verdad?, como dicen estos versículos. Bueno, dice, Saúl se la arrojó esta lanza, se la arrojó pensando: a este lo clavo en la pared. 2 veces, dice estos versículos, 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David, dice estos versículos. Qué tremendo. La palabra de Dios siempre tiene muchas enseñanzas, múltiples para nosotros. Yo te invito en este día que reflexiones cómo está tu vida. Si a pesar del difícil tiempo que tenemos, todavía te atreves, por decir, a ofender al Señor, odiando a los demás, envidiándolos, ¿verdad?, por lo que tienen, por lo que hacen. Yo creo que es tiempo de que tú te des cuenta que ese es un gran error. Estás abriendo la puerta de tu corazón para que el enemigo haga estragos en tu vida. Yo te invito en este día, ciérrale la puerta al enemigo. No permitas que ese tipo de problemas vengan cada vez más graves a tu vida. Estas circunstancias se desarrollaron en este tiempo. 2 veces en esta porción del capítulo 18, vimos cómo Saúl intenta 2 veces en este día clavar a David, atravesarlo con la lanza. ¿Cómo es posible? Podrías decir tú y yo, ¿cómo es posible? Saúl había considerado el guerrero, a este muchacho guerrero, que tenía enfrente, como todo un héroe, y lo había llevado a su palacio. Incluso David estaba ahí no por cuenta propia, Saúl lo había invitado para tocar en el palacio. Y bueno, cómo se había transformado, cómo el enemigo transforma no solamente los rostros, sino los corazones. Tiempo después, algunos autores dicen que pasó tiempo, ¿sí?, meses, ¿sí?, y se vuelve a suscitar este asunto del capítulo número 19 del primer libro de Samuel. 1 Samuel 19, 9 y 10 dice: sin embargo, un espíritu maligno de parte del Señor se apoderó una vez más de Saúl. Este estaba sentado en el palacio con una lanza en la mano. Mientras David tocaba el arpa, intentó clavarlo en la pared con la lanza. Pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche, entonces, David se dio a la fuga. Mínimo 3 veces está registrado en la palabra de Dios que Saúl quiso atravesar con la lanza a David, ¿sí? Lo odiaba. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que Dios estaba con David, nada más. No había ninguna otra razón. Vuelvo a repetirte, yo creo que esta es una gran enseñanza para el pueblo de Dios. No estamos por ningún motivo autorizados a envidiar y a odiar menos a los demás, ¿sí?, por lo que tienen, por lo que hacen, cómo Dios los usa.
Yo creo que esta es una enseñanza para nosotros. Dejó la puerta abierta Saúl de su corazón y entonces el enemigo tenía autorización para hacer y deshacer con él. Totalmente desfigurado el rey. Yo creo que quedaba desolado por lo que hacía también, pero como nosotros podemos ver en la historia sagrada, no podemos registrar todos los capítulos, pero Saúl nunca dejó de odiar a David. Se esforzaba por disimular su enojo, su ira, su celo en contra de David. Y por el otro lado, la historia contraria, el joven David siempre mostró respeto a la autoridad, a la unción que Saúl tenía. Sí. Este Salmo número 11 que vamos a revisar se da precisamente en este episodio. David tiene que salir huyendo del palacio. Probablemente si se hubiesen medido con las armas ahí en el palacio, David hubiera acabado con Saúl. Pero ese no era el tema. Como alguna ocasión se los he platicado a ustedes, yo admiro la vida de David porque siempre tuvo un alto concepto de la autoridad de Dios. Esto es algo que se valora muchísimo. Y quiero que tú le des de alguna manera un enfoque práctico a tu vida. Tú también puedes ser como David. No importa que tú seas joven, tengas 14, 13, 20 años, los que tengas, o ya si eres adulto, ten un alto respeto a la autoridad. Porque la autoridad, acuérdate de Romanos capítulo 13. Romanos 13 dice, os ruego hermanos por la misericordia de Dios, que respetes la autoridad de Dios, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Así es de que tú y yo debemos de respetar la autoridad. Quizá a veces hacen cosas incongruentes las personas que tienen la representación de la autoridad, ¿sí? Acuérdate que solamente ellos representan la autoridad, ellos no son la autoridad. ¿Sí? Lo correcto es que ellos digan, yo represento la autoridad de Dios en este país, o yo represento la autoridad de Dios en este estado, o yo represento la autoridad de Dios en este municipio. Eso es lo correcto, porque dice Romanos 13, ninguna autoridad viene sino de parte de Dios, y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. Pero también Dios ha repartido autoridad, no solamente civil, sino también en la casa. ¿Sí? Dios ha puesto como autoridad en la casa a papá y a mamá. ¿Sí? Y tú, como hijo de familia, tienes que respetar la autoridad que Dios ha puesto en tu casa. Y Dios, como nos damos cuenta, gobierna a través de la autoridad civil, la autoridad de la familia, la autoridad en la escuela, la autoridad en el trabajo, la autoridad en la iglesia. Dios gobierna de esa manera el mundo a través de la autoridad. Sí. Entonces, como David no podía, sabía muy bien, tenía un alto concepto de la autoridad, nunca respondió a Saúl de la misma forma. Prefirió entonces salir de ahí, del palacio. Y entonces escribe este hermoso salmo, el salmo número 11. Empieza a recordar David, sí, la protección del Señor. Y quiero leer estos versículos y analizarlos. Son poquitos, son solamente 7 versículos. No nos vamos a llevar mucho tiempo, pero sí quisiera ocupar tu atención de una manera óptima en este día. El Señor dice, en el Señor hallo refugio, dice David. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Yo creo que ahí tenía sus amigos, ¿verdad?, cercanos que le decían, salte, vete lejos de aquí, huye por tu vida. Pero yo creo que David, si es cierto que salió del palacio, era cierto que también que él tenía un alto concepto del refugio que Dios iba a poner sobre él. Dice el Señor, en el Señor, ¿qué dice este joven? El Señor hallo refugio, dice. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Como diciendo, ¿cómo se atreve a decirme que estoy desprotegido? ¿Sí? Esto no es así. En el Señor hallo refugio.
Y esta es una palabra llena de consuelo para nosotros, porque en este tiempo, yo creo que lo que más necesitamos es precisamente eso, refugio, un lugar donde estemos seguros. Yo he visto gente y de alguna manera yo creo que tiene razón, usa su cubreboca, usa su careta y anda con guantes cuando sale a la calle. Necesita refugio esa gente. Y bueno, yo estuve pensando de qué hablarle a la iglesia. Yo creo que una de las cosas que más la iglesia desea en este tiempo es precisamente refugio. Nos sentimos tan susceptibles de daño, tan frágiles ante la pandemia del COVID-19 que estamos padeciendo, que quisiéramos encontrar refugio. Yo creo que tú y yo nos hemos hincado ante el Señor y le hemos dicho: Señor, solamente tú me puedes librar de ese virus. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Nadie puede lograrlo. Yo creo que tú conoces muy bien alguna persona que ha muerto a través de esto. O probablemente estoy hablándote a ti que estás enfermo. O tú probablemente tuviste ya un familiar que ha descendido. Y entonces nos sentimos con ese gran apuro por encontrar refugio. Y el salmista nos enseña en este día y nos dice: en el Señor, ¿qué? Hallo refugio. ¿Puedes repetir esta cita bíblica? Mira lo que dice ahí: en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme: huye al monte como las aves? Yo creo que también nosotros podemos decirle a la gente: en mi Dios encuentro refugio para mí. No estoy desprotegido. No tengo necesidad de estar totalmente aislado. Dios va a estar conmigo. Es correcto que tú asumas tu responsabilidad sanitaria, que tú tengas las precauciones correctas, pero no es correcto que tú estés enclaustrado sin estar enfermo y que tú estés temeroso. Eso no es correcto. Nuestro refugio está en el Señor. En este día quiero recalcarlo muy bien. Dios está con nosotros. No ha perdido el control de lo que está pasando en el mundo. Esta frase es importante: en el Señor hallo refugio. Hace esta declaración antes de confesar la tentación que le inducen a desconfiar en Dios. Yo creo que los amigos de David estaban diciéndole: no, tarde o temprano te va a matar este hombre, va a acabar contigo. Pero él decía: en el Señor hallo refugio. Y luego dice ahí: ¿cómo pues se atreven a decirme huye al monte como las aves? O sea, como diciéndoles: ¿cómo se atreven a decirme que estoy desprotegido, que estoy perdido? Y vaya que se cumplió esta fe de David. Por más que Saúl lo persiguió, por más que le echó el ejército y sus soldados de élite, alguna ocasión estuvieron en la misma cueva, como tú puedes saber, estuvieron en el mismo lugar del desierto, como tú sabes en la historia, pero no lo pudo tocar. Y esta palabra se cumplió. David tenía un refugio invisible, que era el poder del Altísimo. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque tú y yo también tenemos ese mismo refugio. Gloria a Dios. Versículo número 2 dice: vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos del corazón. Claro que David estaba molesto y estaba observando todas estas escenas, ¿verdad? Los enemigos lo tenían todo preparado para darle muerte, como dice este versículo número 2, por lo que su vida peligraba gravemente. Su presencia entre los suyos, desanimados, no servía de nada. David, en lugar de encontrar fortaleza entre los suyos, encontraba desánimo. Y a lo mejor esto mismo está pasando entre nosotros. Estás en medio de una familia que está aterrada y que probablemente te está diciendo: ¿sabes qué? Dios ya se olvidó de nosotros, Dios ya perdió el control de esto.
y quién sabe qué vaya a pasar con nosotros. El consuelo no lo tenemos en la casa, el refugio lo tenemos en el Altísimo, que es el Señor Dios Todopoderoso. Versículo número 3 dice: cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Esta frase, cuando los fundamentos son destruidos, es muy profunda esta frase. ¿Cuáles son los fundamentos? Los fundamentos son la justicia, la verdad, la integridad, la moral, la ética, el temor de Dios, etc. Esos son nuestros fundamentos. Y yo lamento decir en este día, y esto no es un secreto, los fundamentos de nuestro país se están destruyendo. Están en contra del matrimonio, están tratando de destruir el matrimonio como Dios lo creó. Y están imponiendo ellos, todos los que intervienen en esto, están imponiendo las uniones que la Biblia está prohibiendo, ¿sí? Y están destruyendo nuestros fundamentos, ¿sí? Dice, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Esta es una pregunta que no solamente David se la hizo, sino también nosotros. Triunfan los corruptos, se pueden decir mentiras para ganar votos, y se puede fabricar un país supuestamente de maravillas que protege a los pobres, pero nos damos cuenta que no es cierto. El Estado no regala nada, todo lo saca de nuestros bolsillos, ¿sí? Y entonces estamos viendo cuando los fundamentos, cómo los fundamentos están siendo destruidos, ¿sí? Y bueno, ¿qué le queda al justo, podemos decir? Es buena la pregunta, ¿no te parece? Yo te puedo decir, lo que le queda al justo es refugiarse en Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios del cielo y de la tierra también. Está preocupado David, porque nunca pensó encontrar un rey así, porque él confiaba que su rey iba a reinar. Jamás pensó David quitarle el trono a Saúl. Si la gente gritaba, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, eso no implicaba que la mente de David ya se había corrompido, como para decir, ahora yo soy el rey. Jamás lo hizo, nunca le brincó al poder, hasta que Saúl murió. Entonces, esto le consternaba a este joven. Yo con muchos jóvenes, mucha gente justa, observamos lo que pasa en este país, cómo se está desmoronando, masacres cada día más grandes, inseguridad cada vez más lamentable. Vemos videos como la misma policía comete delitos. Y decimos, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Esta es una pregunta que a lo mejor tú pensabas, hasta apenas en este 2021 la hemos visto, pero no, desafortunadamente empezó desde David. También podría decir él, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Pero sigamos de alguna manera revisando el Salmo. Estos versículos del 4 al 6 hablan de la providencia de Dios, ¿sí? Y mira qué pasa. Reflexiona, tal parece que él en su mismo análisis reflexiona, dice, y dice, el Señor está en su santo templo, dice. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano, con sus propios ojos lo examina. Esto es una gran verdad, ¿sí? El Señor examina todas las cosas. Él reflexiona y dice, el Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono. Y atentamente observa al ser humano, con sus propios ojos lo examina. Y esto es un consuelo para nosotros, los que queremos ser justos, queremos ser íntegros, que queremos hablar siempre con la verdad, ¿sí?
Acuérdate, el Señor está en control de todo. Sí. Yo te invito en este día que reflexiones esto. Sí. David, en un momento de reflexión, dice, no, momento, el Señor está en su trono. Y desde ahí observa al mundo. Sí. Y podemos decir lo mismo. El Señor está dirigiendo absolutamente todo. Sí. Me asombraba la noticia esta semana porque nos salieron con la noticia de que los días van a ser más cortos. Dije, caray, ¿cómo está el asunto, no? Sí, efectivamente. Milésimas de segundo más cortos. Y dices, milésimas de segundo son imperceptibles, ¿no? ¿Cómo han llegado a saber esto? Bueno, porque Dios les ha permitido tener buenas computadoras, pero esto de alguna manera lo controla el Altísimo. Él controla la velocidad de rotación de la Tierra sobre su propio eje, 1700 kilómetros por segundo y 14.9 kilómetros, sí, perdón, 14.9 kilómetros por segundo alrededor del Sol y 1700 kilómetros por hora sobre su propio eje. ¿Quién regula esas velocidades tan exactas? ¿Sí? ¿Quién las hace? ¿Quién las regula? No puede ser obra de la casualidad, es imposible. Dios creó el mundo, Dios creó el sol, Dios creó nuestro sistema solar, nuestra galaxia. Todo está bajo el gobierno de Dios. Dios no ha perdido un ápice de su poder y de su grandeza. Y yo te invito a que pongas a Dios en su lugar. Dios está gobernando todo, absolutamente todo. Esta pandemia no se le pudo haber salido de control a Dios. Dios tiene todo medido totalmente. Y a ti como cristiano te invito, regresa a observar a Dios en su trono. ¿Sí? Reconócelo como el gobernante del universo, gobernante de nuestro planeta y gobernante de tu vida. Yo digo que es algo importante. No lo dejemos de hacer. Dios tiene todo bajo control. ¿Sí? Este es el tema de mi lección. Y yo te invito a que tú hagas lo mismo que David. David se regresó y dijo, a ver, momento, el Señor está en su santo templo, dice en este versículo. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano con sus propios ojos, ¿qué dice ahí? Lo examina. Oh, qué hermoso es esto, ¿no te parece? Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios nos está mirando ahí donde estamos. Puedes estar inundado de virus alrededor, pero Dios tiene una protección especial para ti, porque Dios está gobernando el mundo. Veamos por la fe a Dios en su trono celestial o terrenal, de gloria y de gobierno, dando a todos las leyes, las motivaciones y los deseos de nuestros corazones. Con sus propios ojos los examina a todos los hombres. No solo los ve, sino que los atraviesa con su mirada. Y puesto que Él conoce no solamente lo que queda a la vista de los hombres, sino Él conoce los pensamientos y los sentimientos de cada una de las personas. Ese es al Dios que adoramos y servimos. Dale un fuerte aplauso al Señor por ese Dios todopoderoso. Sigue diciendo David, el Señor examina a los justos y a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Oh, qué palabra tan hermosa para nosotros los mexicanos en este tiempo. El Señor examina a los justos, dice, ¿y qué? Y también a los malvados. ¿Y qué dice David? Aborrece a los que aman, ¿qué? La violencia. Tal parece que los hombres violentos no tienen tope, que no hay quien los pare, ¿sí? Que pueden arremeter en el momento y en el tiempo que ellos quieran. Pero déjame decirte algo, Dios tiene observando el mundo y Dios aborrece a los violentos. Es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, aquí anoté el Salmo número 5, versículos 5 y 6 dice,
No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a todos los malhechores. Tú destruyes a los mentirosos y aborreces a los tramposos y a los asesinos. Si ellos pensaban salirse con la suya, pues tenemos malas noticias para ellos. Dios los aborrece y le va a dar justo pago a cada uno de ellos. Y hemos visto estas escenas. Muchas de las muertes se deben precisamente a encontrones, ¿verdad?, a pleitos y a guerras entre las mismas mafias, ¿no? Y entre ellos mismos se eliminan. Y la palabra de Dios se cumple: matará el malo la maldad, y los que aborrecen al justo, dice la palabra de Dios, serán ¿qué? Asolados. Versículo número 6 dice: hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre, un viento abrasador será su suerte. ¡Qué tremendo! ¿Quién está diciendo esto? Este joven guerrero, que de alguna manera no era un cobarde, era un extremadamente valiente, ¿sí? Él fue el que se había enfrentado ya a estas fechas con Goliat y que se había enfrentado con los filisteos varias ocasiones. Si tú revisas todo este primer libro de Samuel, vas a darte cuenta de que él había estado ya saliendo a la guerra con el pueblo de Israel, con el ejército de Israel, para enfrentar a los enemigos. Había mostrado su valentía y su habilidad para manejar las armas, pero estaba en contra de los malhechores, ¿sí? Era un hombre temeroso de Dios. Doy gracias a Dios por este tipo de hombres, ¿eh? Y dice: hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre, un viento abrasador será su suerte. Y a mí me pareció recordar las escenas de Sodoma y de Gomorra. Los juicios que yo indudablemente creo ya David había leído en la Torá. Y entonces yo creo que él había leído Génesis capítulo 19, versículo 24. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. David decía: mi escudo, dice, mi escudo está en Dios, que salva a los de corazón recto. Dios es un Dios justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. Ya ha preparado sus mortíferas armas, ya tiene listas sus llameantes saetas, había escrito David. El Señor está con los justos, no te olvides de eso. Odia a los violentos y a los malvados. Aquí pueden sobornar las policías y pueden seguir rascándole a los tubos, a los ductos de Pemex, y pueden subir y bajar y pueden supuestamente hacerse ricos. Sabemos que la paga de ellos, la paga del pecado, sí, es muerte, sí. Entonces esas cosas no te muevan. Pon tu fe en el Señor, búscalo como tu refugio, como el refugio de tu alma. El Señor ama la justicia, ama la integridad. El Señor ama a los de corazón humilde y sencillo. Si es que yo te invito en este tiempo, refugiámonos en el Señor. Él es nuestro refugio. El Señor estará con nosotros y vamos a buscar entonces el favor del Señor. Dice aquí el último versículo por analizar, dice: justo es el Señor, ¿y qué dice ahí? Y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán ¿qué? Su rostro. Yo creo que esto es un gran consuelo para nosotros en este día. El salmista lo vuelve a decir en el Salmo número 23, dice: ciertamente el bien, dice, y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, dice, moraré por largos días. El justo vivirá con el Señor. Los justos, dice acá,
Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros, dice, contemplarán ¿qué? Su rostro. No te olvides de eso. El Señor estará con nosotros. ¿Sí? No importa que tengamos este tiempo difícil, que tu refugio sea el Señor. Dios no ha perdido el control en este tiempo, por duro que haya sido. Muchos probablemente hayan perdido su trabajo, muchos han perdido quizás su empresa, muchos quizás están afectados con su salud. Me temo que algunos de los que están escuchando este mensaje están enfermos de COVID. Sí. Y he encontrado esto. La gente incluso se siente avergonzada, como si estuviese pagando algo que tenía que pagar. Déjame decirte que no es así. Hay ocasiones que también los justos, como David, son perseguidos. A David le llovían los soldados de Saúl. Lo estuvieron persiguiendo mucho tiempo. Y si tú te sientes perseguido por los virus y si han entrado a tu cuerpo y se multiplican velozmente como pequeños y microscópicos guerreros, eso no quiere decir que Dios se olvidó de ti. Refúgiate en el Señor. El Señor estará con nosotros. Acuérdate, Dios no ha perdido el control del mundo ni el control de tu vida. Dios está en su trono. Dios estará contigo porque ama a los justos y ama a los de corazón limpio. Dios te bendiga. Quiero hacer una oración contigo ahí en tu casa. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias por esta palabra de consuelo. A veces, Señor, queremos correr, no sabemos para dónde, Señor. Quisiéramos escaparnos de esta pandemia, Señor. Pero, Señor, vamos a confiar en ti, Señor. Tú eres nuestro alto refugio. Señor, tú no has perdido el control de estas cosas. Y te pedimos, darnos paz, danos tu protección. Señor, yo creo que muchos de nosotros hemos estado pidiendo tu protección en este tiempo. Y te pedimos, Señor, guarda nuestras vidas. Señor, que tu palabra entre no solamente a nuestra mente, sino a nuestro corazón y traiga paz al alma. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor y te damos gracias, Señor. Amén. Los quiero ver el próximo domingo a las 11 de la mañana con un mensaje más de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde. Gracias.